Rafael Belaúnde Llosa, del Partido Liberal Popular, Libertad Popular. Y bueno, bienvenido a Réplica. Gracias por estar aquí en nuestro estudio. Gracias, Clara Elvira. Gracias, David, por la invitación. Bueno, estaba yo diciéndole antes de empezar que me parece que va a ser usted el candidato de Libertad Popular, ¿o cómo es que va a ser lo de la democracia interna en el partido? No, bueno, yo en todo caso vendría a ser una especie de precandidato, ¿no? Porque hay que cumplir no solamente una formalidad, sino hay plazos pues, que la ley electoral obliga, y hay un tiempo también para ver la posibilidad, explorar la posibilidad de hacer alianzas, en fin. Yo creo que sería una cosa importante, en tanto pueda haber afinidad en un programa, coincidencias programáticas, ¿no? Yo creo que un sancochado, un arroz con mango, al final trae consecuencias pues, graves a la hora de gobernar, ¿no? Pero si se logra un consenso, un acuerdo programático, que yo creo que tiene que ver fundamentalmente en el plano económico y en el tema que creo que es lo más urgente ahora en el Perú, un proyecto de inclusión que incorpore pues, a los peruanos en la modernidad, ¿no? Entonces, si podemos trabajar en ese camino, yo creo que esa sería también una alternativa. Y para perseguir cualquier alianza, pues no puede haber un punto fijo, digamos que si no soy yo, no es nadie, ¿no? Claro. Yo creo que entonces, todo está sobre la mesa. ¿Y qué posibilidades ve de formar alianzas en un escenario tan fragmentado, ¿no? Porque hay 4 docenas de partidos inscritos en este momento, lo cual es ya el doble de lo que hubo en la elección pasada. Pues es pues una locura, ¿no? Porque el voto informado, el escrutinio, poder revisar bien los antecedentes de quienes postulan, es mucho más difícil con 60 candidatos presidenciales, pero van a haber candidatos al Congreso, al Senado. Miles. No, entonces es... al Parlamento andino. El Parlamento andino, que me parece que los parlamentarios andinos tienen, no solamente cobran, sino tienen asesores también. Esto es una locura, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, pero el esfuerzo tiene que, más que obedecer a un cálculo electoral, tiene que ser un consenso programático. Yo creo que tiene que haber una revolución en el tema de la inversión privada en el Perú, que está muy venida a menos. Tiene que haber un esfuerzo serio por la infraestructura pública, que por un malentendido principio de subsidiariedad se ha dejado al abandono las obras de infraestructura de menor envergadura, sobre todo en el sur andino. Hay que hacer un esfuerzo serio por extender la economía del mercado y llevar la modernidad a todos los rincones del Perú. Hay un Perú pues, moderno que está en la costa, sobre todo de Ica al norte, pero después hay un Perú que no se ha enganchado pues, a la modernidad, que no es parte del círculo virtuoso de la agroexportación. Entonces, para que el Perú y para que el modelo económico tenga futuro, el modelo tiene que funcionar para todos, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío que tiene el Perú ahora, ¿no? No hay política económica, no hay política minera, no hay política hidrocarburífica. Si en un lado se queda el hueso y en otro lado se va el jamón, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que quienes hablan permanentemente del modelo de desarrollo, de estos temas de entrar a la modernidad, pues son los que se han quedado con el jamón y han dejado al resto del país con el hueso. Por ejemplo, yo he viajado mucho por el sur del Perú. Yo creo que ha sido un grave error que el Estado no haya desarrollado un esfuerzo por masificar el gas en el sur andino. ¿Cómo puede ser posible que en Cusco, de donde sale el gas, no tenga acceso a la Sí. En Ayacucho y Huancavelica, por donde pasa el ducto, tampoco tienen acceso al gas? Entonces, ¿qué va a pasar? El gas se va a empezar a agotar, como se ha agotado en Bolivia. Se requieren nuevas exploraciones por gas. Entonces, cuando vayan a tocarle la puerta a los vecinos en la convención a pedirles permiso para explorar por gas, vamos a ver qué dicen. No, pues van a decir que no, claramente. Lo mismo cuando uno va por el corredor minero del sur y ve las condiciones. Espinar, que es una provincia importante, sin agua potable después de 50 años de minería.
a lo que voy es, si nosotros queremos que la industria, yo soy un partidario de que el Perú ponga en valor todo su potencial minero, todo su potencial hidrocarburífico, pero para que eso sea posible, tiene que ser negocio también para la gente que vive en las localidades. No puede ser que las actividades que más dinero generan a la economía peruana, que en esas mismas localidades viva la gente más pobre del Perú. Sí. Entonces, y no es realmente solo culpa de los alcaldes, porque siempre dicen, los alcaldes que se chifan la plata que dan las empresas mineras, tampoco es así, ¿no? O sea el sistema no funciona y de ahí, bueno, uno se sorprende, pero no es sorprendente que aparezcan pues personas muy radicales y tengan pues un mensaje que genera resonancia. Y esto es importante porque evidentemente al Perú le ha dado buenos réditos ser riguroso en el manejo de sus finanzas, en el manejo de las cuentas públicas, pero al final del día un país no es una empresa y las variables económicas no son las únicas que importan. Por ejemplo, hay consideraciones geopolíticas. Yo creo que si se hubiese hecho un esfuerzo serio en el desarrollo de Puno, Evo Morales y sus esbirros no hubiesen podido envenenar el sur del Perú como lo han envenenado. Pero si no hay hospitales. Yo estuve hace poco en Mazocruz. Bueno, en Mazocruz para que te acuden por una operación de apendicitis, está la ambulancia, claro, pero el médico te dice, tienes que traer tu plata para la gasolina. ¿No? Si es que contrasta el médico, porque la mitad de las postas médicas, el 80% de las postas médicas en Puno no tienen médico. Entonces... Y luego dicen, ¿y por qué votan mal? ¿Por qué en Puno votan mal? ¿Por qué se equivocan? No saben votar. Pues claro. Entonces, hay que entender, digamos, que un país con las profundas diferencias sociales, socioeconómicas y geográficas como el Perú, para que sea un país unitario y próspero y que para poder extender la economía de mercado, lo que yo llamo economía popular de mercado, tiene que haber pues un esfuerzo en mejorar la infraestructura, en mejorar la educación, en integrar a la población al mercado, ¿no? Entonces, es evidente que solo, digamos, bajo el criterio de dejar hacer, dejar pasar, eso no va. Y que no funcione el modelo para todos termina haciendo que el modelo no funcione al final para nadie, porque cada 5 años es una moneda al aire. Vendrá el estatismo chavista, vendrá el proyecto auspiciado por Evo Morales. Entonces, el Perú lo que necesita es un escenario de claridad para volver a convocar las inversiones y para poder poner en valor el potencial pues, que tenemos. También están los proyectos del otro lado del espectro político, ¿no? Están los proyectos estilo Milei, que más bien plantean desregularizar todo, que el Estado se reduzca a la mínima expresión y que sean los privados los que básicamente resuelvan sus problemas en una especie de selva, ¿no? Claro, si el Perú fuese pues una mesa de billar plana, donde todos nacen con acceso a la misma educación, acceso a la misma calidad de salud, con buenas carreteras, quizá en teoría eso funcionaría, pero la realidad no es esa. La realidad es que tenemos un sistema donde hay mercados ultra concentrados, como el financiero, como el mercado de seguros, las farmacias, como el mercado de los medicamentos. Todo eso es producto de las presiones mercantilistas en el Parlamento. Es decir, existe el mercantilismo, ¿no? Existen grupos de poder que ejercen su poder desde el Congreso. Entonces, el pretender que sea la libertad de la oferta y la demanda, bueno, para eso debería de poder, hay que bajar las barreras a la entrada de los mercados, para que puedan venir bancos a competir, para que vengan empresas de pensiones y de seguros a competir, para abaratar el costo de los medicamentos. Es decir, tendría que haber más competencia, no menos competencia. Habría que tener los mercados más abiertos, no más cerrados, ¿no? Tendría que haber mejor infraestructura, ¿no? Pero claro, digamos lo que hay claramente es un consenso contra el Estado, porque por un lado hay unos sectores de poder a los que usted se está refiriendo que no quieren ningún tipo de control del Estado, ellos quieren tener el control del mercado.
Y luego otros sectores que no han recibido ningún beneficio del Estado, que cuando la mano del Estado aparece para quitarle sus productos al vendedor ambulante en la calle o para acosarlos, entonces ni arriba ni abajo quieren que haya Estado, con lo cual es una tormenta perfecta. No, a ver, por ejemplo, un productor en Puno tiene que pagar 30% de impuesto a la renta, ¿no? Pero ahora hemos vuelto a que un gran fondo agroexportador va a pagar 15%. Claro, porque para estimular la agroexportación y que despegue la agroexportación, ¿no? Los restaurantes y los hoteles solo van a pagar el 8% y la presidenta lo celebra. Y todo eso son beneficios temporales que se han ido renovando. Temporal por 20 años. Es permanente, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado no puede elegir a dedo sectores ganadores y sectores perdedores, ¿no? Yo creo que la cancha tiene que ser pareja para todos, y es legítimo que el Estado quiera promover a algunos grupos. Esos grupos deberían ser los niños, por ejemplo, los niños que... Los más vulnerables, por ejemplo. Los más pobres, los más vulnerables, los que están en zonas más alejadas, en fin. ¿No? O sea, lo que voy es, tenemos que hacer un esfuerzo por tener no solo un modelo económico, un sistema que provea un proyecto de vida en común para todos, ¿no? Y lo que ha pasado en el Perú es que se ha perdido pues la sensación de futuro. Eso explica la enorme emigración que estamos viendo, sobre todo de gente joven y gente de mayor productividad, profesionales jóvenes, que se van del Perú, y eso va a generar un daño muy grande. ¿Y por qué se va la gente? La gente se va porque siente que si es que no hay posibilidad de progresar, no tienes futuro, ¿no? Si tu destino está escrito en piedra, dependiendo de dónde naciste geográfica o socioeconómicamente hablando, ese país, en este caso el Perú, es inviable. Entonces, ¿cuándo viene la movilidad social? Bueno, creciendo a 6%, creciendo a 7%, a 8%, que es lo que deberíamos estar creciendo con el entorno internacional que tenemos ahora. Y la única razón por la que los peruanos se han quedado sin futuro y la gente se tiene que ir del Perú es porque tenemos una clase política corrupta, incompetente. Y ahí yo coincido en lo que Milei llamaba la casta, ¿no? Acá hay una casta, enquistada como una costra, ¿no? Y que legisla para favorecer sus negocios, para extender sus privilegios, ¿no? Y para garantizarse entre ellos impunidad. Y para favorecer organizaciones criminales, ¿no? El Congreso aprobó una serie de leyes que favorecen y benefician organizaciones criminales, pero ya a un nivel de descaro increíble. Grotesco. Esto último de la ley de no flagrancia, por ejemplo, de la detención preliminar, que la tenga el Ejecutivo tanto tiempo, beneficiándose tantas personas investigadas, detenidas, que no han podido tener detención preliminar, y ahora que se la devuelva con observaciones al Congreso, cuando están en un receso, no hay comisión de justicia, no sabemos cuánto tiempo va a tomar para que esto se revise y se vuelva a restituir, ha generado también una especie de que estamos en una situación en la que quienes salen beneficiados de todo esto son las organizaciones criminales. Yo quería preguntarte cómo hacer para revertir todo lo que ha hecho el Congreso en estos últimos años, considerando que el próximo Congreso también va a estar hiper fragmentado y muy probablemente va a haber intereses de las economías ilegales también inmiscuidos ahí. Yo creo que este es un problema... Perdón, pero antes de esa respuesta, para continuar con esa línea, tengo que contarles una noticia de último minuto. Por favor, pongamos, Mariano, Ricardo, porque se acaba de revocar la prisión preventiva del hermanísimo, del señor Nicanor Boluarte, por eso estaba aquí leyendo. Se declara fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, Jorge Luis Ortiz Marrero, Zenobia Grisel de Herrera y Jorge Chingay Salazar contra la resolución tal que declaró desde noviembre la orden de prisión contra estos caballeros, también la de Noriel Chingay Salazar, y se revocó toda la orden de detención, digamos. Ahí hay una combinación de intereses de grupos
que están cercanos al Parlamento y de otros grupos cercanos al gobierno. Ahora sí, ya con esta noticia, su respuesta. El país está pues manejado por intereses especiales, por grupos de poder y abiertamente en muchos casos por organizaciones criminales. Basta ver el resultado de las votaciones, no es una especulación, ¿no? Yo creo que este es un problema de personas. La política se ha ido degradando progresivamente hasta llegar a estos niveles, pues, de nauseabundos, ¿no? Esto se cambia comenzando por cambiar a las personas. Y claro, hay un desafío muy grande porque vamos a ir a una elección muy fragmentada, muy atomizada, donde va a ser muy difícil escrutar rigurosamente a los candidatos congresales, pero la única forma que esto cambie es cambiando a las personas. Tiene que haber un relevo no solo generacional, ni siquiera ideológico, porque en toda democracia tiene que haber gente de izquierda, gente de centro, gente conservadora, gente liberal. Eso está bien que así sea, pero lo que no puede estar es llena de ladrones, de proxenetas, de coimeros, y lamentablemente la política en el Perú se ha convertido en el refugio, en la trinchera de pillos, embusteros, ladrones, violadores, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio, ¿no? Ahora, desde el partido en el que yo estoy, bueno, vamos a hacer un esfuerzo en presentar lo mejor que nosotros tenemos, pero también hay una responsabilidad del elector que esta vez va a ser mucho más difícil aún, ¿no? Claro. Con tanta gente, con tantas... De emitir un voto informado. Ahora, yo creo que en la elección pasada hubo mucha indignación, cólera. Yo creo que se mezclaron muchas cosas, ¿no? La pandemia, el costo severo en la economía, ya venía la economía, el crecimiento y la inversión en cierto declive, el crecimiento no era tan vigoroso, había mucha influencia de Evo Morales en el sur del Perú. Yo creo que hubo un voto muy de indignación, de cólera, y encontró en discursos pues radicales mucha resonancia, ¿no? Intuyo que la elección que viene ahora sí va a haber espacio para mensajes de sentido común, no tan cargados de dogmatismo y prejuicios ideológicos, sino cosas sensatas, ¿no? Se tiene que crecer. Para crecer tiene que venir inversión privada, que es lo que genera empleo. Bueno, estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo que eso por sí solo no es suficiente, sí, porque ya tenemos 30 años de eso, que hay algo más, ¿no? Que hay productores de cacao que son muy eficientes, pero no pueden sacar su producción porque no hay una carretera que conecte sus zonas con la carretera marginal de la selva, como es el caso de los productores de cacao de Atalaya, que para llegar a Mazamari es una odisea, ¿no? O los productores de café de Sandia, que son grandes exportadores, que han conquistado el mercado europeo, pero que para viajar 200 kilómetros se demoran 12 horas. Entonces, a lo que voy es, hay cosas que son de sentido común que en otra época, claro, en épocas en las que el Estado no tenía la disponibilidad de recursos que tiene ahora, pero convocar la inversión, pero que también el Estado se preocupe, acerque a los peruanos al mercado, fomente más competencia, combata los lobbies, reduzca o elimine las políticas mercantilistas que favorecen a unos pocos en perjuicio de las mayorías. No son pues cosas de ideología, sí. Son cosas ahora, de sentido común, ¿no? Sí, usted dice, bueno, lo que pasa es que en la elección del 2021 se votó con resentimiento, con rabia, como quiera. Bueno, ¿usted votó por qué? Usted votó por Keiko Fujimori. Usted dijo, hay que votar por Keiko Fujimori porque todo, en la segunda vuelta, claro. Hoy, le sumo 1 más 1. 1 más 1 es, usted hizo campaña, digamos, dijo hay que votar por Keiko Fujimori, no se sumó a Fuerza Popular, pero lo hizo. Pero ahora usted dice, se ha enquistado en el Congreso un poco de gente impresentable, un poco de gente que trabaja para la criminalidad, y ahí también está la gente a la que puso el partido de Keiko Fujimori. Sí. Hoy, 4 años después, con todo lo que ha pasado, dice, tal vez
¿Me equivoqué o volvería? Si quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, Mira, ¿volvería a votar por Keiko y hacer esa campaña así? A ver, e incluso la actuación de la mayoría parlamentaria de Keiko Fujimori durante el gobierno de PPK fue también lamentable, ¿no? Pero cada vez que yo veo lo que pasa en Venezuela, me reafirmo que era imposible. Pero tenía 1% de posibilidades Pedro Castillo de ser Venezuela, ¿no? O sea, visto está su incapacidad, no sé su primer ministro Guido Bellido, que era una ¿cuál cosa... era el temor? Que dé un golpe de Estado, y dio el golpe de Estado. Bueno. Dio el golpe de Estado para instaurar una dictadura como hay en Venezuela. Ahora, gracias a Dios, en eso habría que, digamos, encuentra asidero que Dios es peruano. La ineptitud fue tal que todo lo hizo mal. Robó y robó mal. Robó y no hizo obra. Y gobernó mal, y después dio un golpe de Estado donde él se atribuía todos los poderes del Estado. Sí. Y nadie le hizo caso. Entonces, no sé, pero el temor de que había una enorme posibilidad de que se quebrante el orden democrático del Perú fue un temor fundado al extremo que está en televisión, donde están los videos donde el señor Castillo da un golpe de Estado. Bueno, hubo que ponderar, las segundas vueltas son así, hay que tomar una decisión. Hay gente que tiene un argumento contrario al mío, que me parece también legítimo, pero había que tomar una decisión. Yo ponderé el esfuerzo que hizo Keiko Fujimori en convocar gente que habían sido antiguos detractores de su padre, en fin, un esfuerzo más plural, pero fue una decisión igual difícil, pero una decisión que había que tomar, porque yo creo que quienes quieren hacer política o tener una opinión tienen que tener una posición definida, ¿no? Yo creo que, y después, bueno, hay que asumir el costo que esas decisiones acarrean. Justamente sobre eso, ¿qué le parece ahora el rol que tiene el fujimorismo como uno de los partidos que corta el jamón en esta coalición autoritaria que gobierna y que ha cometido todos los abusos y excesos de los que estamos conversando? Bueno, con el indulto del padre, el fujimorismo, o sea, Fuerza Popular se manifestó como ya no un movimiento creado y liderado por Keiko Fujimori, sino como ellos se han reclamado para decir la continuación del fujimorismo de los 90, ¿no? Y reivindicado a Alberto Fujimori como su líder. Entonces, yo creo que eso es primero, me parece que es una torpeza política, pero, digamos, revela lo que son o con lo que ellos se sienten más cómodos, que es la prolongación del fujimorismo albertista, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vemos las prácticas pues mercantilistas, el autoritarismo, el uso abusivo de la fuerza bruta de los votos. Ahora, lo que ocurre es que para que el gobierno de la señora Boluarte sea viable, también han configurado todo tipo de travestismos pues, inmundos, ¿no? Esta señora, un mes antes de la elección, estaba con Cerrón y Pedro Castillo con el puño en alto frente a la estatua de Mariátegui, reivindicando el marxismo, leninismo, mariateguismo, y ahora se alía con una derecha pues rancia, mercantilista, prebendaria, totalitaria, abusiva, y con las economías ilegales representadas en el Parlamento. Entonces, la señora ejemplifica también todo lo que está malo y fallido de la política. Y yo creo que lamentablemente en ese ambiente el fujimorismo se siente muy cómodo, ¿no? Como pez en el agua, ¿no? Ese es su ambiente natural. Yo voy a robarme un tuit que vi un día que le escribieron y le dijeron: ¿quién le dijo a usted que puede hacer política en la derecha siendo antifujimorista en el Perú? ¿Usted cree realmente que puede tener futuro siendo antifujimorista y siendo de derecha, como de hecho es? Yo más que de derecha, yo me siento una persona que cree en la libertad económica y en la libertad
política y que para que ambas cosas se puedan desarrollar con plenitud, hay un espacio también para la acción del Estado, sobre todo en países como el Perú, con niveles de educación lamentables, con educación tan abandonada, con la infraestructura deplorable que se tiene. Para que funcione el mercado tienen que haber unas bases legales, institucionales, una justicia predecible. O sea, miren la noticia que has puesto del hermano de la presidenta. Bueno, una justicia que obedece a los dictados del aparato político no es justicia. No puede ser. Por eso no vienen las inversiones al Perú. El Perú es un país lleno de oportunidades para invertir en la pesca, en el campo, en la minería, en la infraestructura, en todo. Pero es el reino de la arbitrariedad, ¿no? Entonces, es el costo de una clase política caduca, putrefacta, corrupta, la que nos está privando de todo eso. Entonces, yo cada día estoy más alejado de las posiciones dogmáticas. Yo creo en la libertad, libertad económica. Creo que el mecanismo, el modo de crecer y generar empleo es a través de la inversión privada, y que para que eso funcione, el Perú tiene que vivir un ambiente de paz y armonía social, y que para ese ambiente de armonía y paz social exista, las personas no pueden vivir como vivían hace 500 años. Tiene que haber movilidad, reivindicación, inclusión, y en ese sentido el Estado tiene una labor que es indelegable, la tiene que asumir sin complejos y con decisión. Pero nuevamente, el Estado no es un organismo pues abstracto, son personas las que administran el Estado. Y si las personas son incompetentes, corruptas, con agendas ocultas, bueno, tenemos lo que tenemos ahora. Ahora, dentro de todo, tenemos las elecciones, la democracia tiene esa virtud, siempre provee una nueva oportunidad, ¿no? Y ya dependerá de los peruanos que la tomemos o no. Sí, pues ojalá sea así. Tenemos que comentar una noticia, que es la noticia que le da título además al programa, porque pues, el caso Cócteles, ¿no? El caso Cócteles, que hemos dicho, pues es como es un cóctel de errores aparentemente. El Tribunal Constitucional anuló y devolvió a investigación preparatoria el juicio en el caso del señor José Klimper, que era candidato a la vicepresidencia en el 2016, y luego, pues a partir del desarrollo de esa sentencia, lo que ha ocurrido es que devolvieron a una etapa intermedia a Keiko Fujimori y a todos sus coinvestigados. Han pasado 7 años, eso va a ser interminable, el proceso es por lavado de activos y pues hay mucha gente con conocimiento. Yo no soy abogada, pero por ejemplo, Rosa María Palacios ha dicho desde el día 1, aquí no hay lavado de activos, aquí hay otros delitos, otras faltas administrativas, otro tipo de violaciones al como haber pitufiado el dinero, porque lo que sí es cierto es que el dinero se pitufió, que el señor Rolando Reategui reportó cómo a él le daban plata para que se fuera a San Martín y pusiera a su suegra, a su señora, a su novia, a un poco de gente a volverse aportantes de Fuerza Popular. Lo que hemos visto en el juicio son unos falsos aportantes. Y eso constituye delito, ¿no? Claro, pero no es lavado de activos. Yo nunca di, y en ese momento no era delito lo de los aportes. Hoy sí es delito. Vi una postura suya en ese sentido también, una declaración. ¿Qué es lo que usted opina sobre este asunto de lo de ese frenazo que se lleva el caso Cócteles? Bueno, mi posición es que el financiamiento privado no es lavado de activos, ni en ese caso, creo que en ninguno de los casos de aportes a campañas, la acusación por lavado de activos va a prosperar. Ahora, lo que es una inmoralidad, recibir plata de las grandes corporaciones, de los grandes bancos, y engañar al elector haciéndolo creer que te lo ha dado la gente más humilde. Que nadie sepa quién te financió. Sí. Es un acto pues repugnante de manipulación, de engaño, ¿no? Un acto tramposo. Y también hay aspectos delictivos, evidentemente, porque
se han firmado declaraciones juradas a la OMPE, por ejemplo, donde dicen que ese dinero es de los cócteles, cuando sabemos que no es de los cócteles. Así ahí hay por lo menos delito contra la fe pública, falsa declaración en proceso administrativo. Todo prescrito, ¿no? Por si acaso. Todo va a terminar prescribiendo sí, porque los fiscales se han equivocado en tipificar pues el delito. Esa es la verdad. ¿No? Entonces, hoy esto, yo sí soy partidario del aporte privado de personas y de empresas a la actividad política. Creo que es importante. Pero todo tiene que estar sobre la mesa, porque si yo soy el candidato de los banqueros o la candidata de los banqueros o la candidata de las constructoras, ¿no? De las constructoras de las adendas, ¿no? Esa información le es útil al elector. Entonces yo proceso mi voto con esa información. Porque si llega un señor como el señor Romero encima de la mesa, porque usted dice, no, tiene que ser encima de la mesa, claro, pero llega y a la mesa de la candidata le lleva 2 maletines con dinero de su banco, pues algún daño le están haciendo a la fe pública con eso, pero... Por eso, ahora, la ley que han aprobado ahora, que permite el financiamiento de empresas a los partidos, también han insistido en que sean anónimos. No, solo la OMPE va a saber. Eso me parece una inmoralidad, porque es de información útil para el elector saber a qué intereses responden los candidatos. En Estados Unidos están registrados, sabes que si presentas una ley en beneficio de las farmacéuticas, bueno, es que las farmacéuticas me financiaron. Y hay otros que reciben del lobby de las armas. Entonces, los candidatos que son de las empresas de las armas, de los fabricantes de grandes armamentos, hay los candidatos de las farmacéuticas. Ya el elector incorpora esa información y emite un voto a conciencia. Aquí no vamos a saber quién financia a cada candidato. Lo que no se puede es la trampa, el embuste, el engaño. Y esto viene de una génesis muy antigua. Cuando Fujimori ganó las elecciones, él dijo, yo soy el no shock. Y soy las no privatizaciones. Y llegó, y vino el shock, y vino las privatizaciones. Eso generó una crispación política pues enorme. Porque distinto es ganar diciendo qué es lo que vas a hacer, porque ganar con la verdad te da una legitimidad política que es muy difícil que te puedan cuestionar aún no teniendo los votos en el Parlamento, ¿no? Entonces, si algo nos enseña la historia es que siempre hay que insistir en la verdad, y el trabajo de los políticos está en persuadir al elector, en convencer al elector que tus propuestas, por más que suenen duras o severas, son al final lo que le conviene a la gente. Ese trabajo, eso es lo que le corresponde a los políticos. Pero no funciona así la política. Bueno, hay políticos que han tenido más habilidad que otros, que son mejores comunicadores que otros. El recurso fácil de la mentira después trae problemas, ¿no? Y eso ya ha tenido el pináculo, digamos, cuando se quiere hacer pasar por aportes de gente humilde, además, contribuciones millonarias, no utilización de la pobreza. Perú. Esa es una tomadura de pelo, un insulto a los peruanos. Y sobre el papel pero no el lavado de activos. No, claro, justamente sobre el papel del fiscal José Domingo Pérez, sus críticos dicen que él debió no utilizar la figura del lavado de activos y quizás tampoco incluir a tanta gente, sino centrarse, por ejemplo, en la cúpula y con delitos más específicos que no hagan la investigación tan compleja y que dure tanto tiempo. ¿Usted qué opina sobre eso? Yo creo que, por ejemplo, en el caso del expresidente Vizcarra, la acusación que es por cohecho, ¿no? Y creo que van a tener una sentencia, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sí. El lavado, el origen del lavado de activos tiene que ver con un delito madre. El delito fuente. ¿no? Claro. Que es originalmente el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas. Tiene que haber un delito fuente. Y después la persona que da el dinero tiene que recibirlo lavado. Introducirlo al sistema. Se tiene que probar ese círculo. Un aporte político, una campaña electoral no es pues el lavado de activos, probar la ilegalidad del origen. No es la ilegalidad del uso. El origen del dinero es lo que tiene que ser. Claro, el delito fuente. Entonces,
yo creo que ellos se han equivocado y han debido perseguir los delitos que tenían chance de obtener una condena, y me parece que se han cometido también abusos, como el caso pues, del señor Briceño, me parece que es evidente, y bueno, me parece que hemos vivido una especie de ola de desenfreno, de noche a los cuchillos largos también. También hay que decir... El costo de esto, lo lamentable de esto es la impunidad que esto puede terminar generando, ¿no? Claro, también hay que decir que esto puede ser, yo insisto, no soy abogada, que haya habido una cadena de errores del fiscal o de los fiscales. Pero también es verdad que todo tuvo control de parte de los jueces. Sí. Y aquí hubo jueces, el juez Zúñiga que participó, el juez Carguancho en su momento. Entonces, no es solo que ahora el demonio con cachos y cola es el señor José Domingo Pérez, sino que también hay todo un sistema que avaló, que permitió que esto siguiera avanzando y que, me quedo con eso último que usted acaba de decir, que nos va a llevar a que esto se quede en la impunidad. De todas maneras, me queda claro. Sí. Pero, en fin, ahora la ley, ahora sí es delito. Sí, ¿no? pero... Eso ya al menos es un avance. El tema de los aportes me parece lamentable que los quieran hacer anónimos. Me parece, si uno recibe plata de una empresa o de una persona, el lector tiene que saber. Claro. Porque esa es información útil para formar tu decisión. Entonces, el secretismo, siempre viendo la manera de sacarle una ventaja, de sacarle por lo bajo algo extra al ciudadano, ¿no? Sí. Ahora, esa cultura de me imagino que usted va a revelar quiénes son todos sus financistas en la campaña. Bueno, de momento, yo. No tiene ningún otro financista todavía en la campaña. Ninguno. Ajá. Pero sí, no tendríamos ningún problema en hacerlo tampoco. Yo creo que es lo que corresponde. Y si todo está sobre la mesa y uno explica lo que quiere hacer, y lo explica con transparencia y honestidad, bueno, la gente decidirá. Y si la gente decide a favor, yo creo que habrá la oportunidad de imprimir cambios importantes en el Perú. Y si la gente decide en otro sentido, bueno, la vida continúa. Hay que seguir trabajando por el Perú desde otros puntos de vista, desde el sector privado, generando haciendo empresas, dando empleo. No todo, en el caso mío al menos, yo no... No pone todos los huevos en la misma canasta de la política. Yo creo que hay que tener la vocación de servir. El ejercicio de la política tiene que volver a ser un acto de servicio público. Yo creo que eso se ha perdido por completo. Y para que sea un acto de servicio público, uno tiene que entenderlo también como un acto temporal y transitorio. No es que si no estoy colgado del presupuesto del Estado, mi vida se acabó. Estos ejemplos de exparlamentarios y personas de la política que ya chapan lo que sea con tal de estar colgados del presupuesto. Y son los que dicen vividores de la teta del Estado, los más críticos. Los verdaderos caviares, sí. Uno tiene que aprender a vivir con su trabajo, en el sector privado, en el sector público. El ejercicio de servir, de ser servidor público, yo creo que tiene que ser temporal. Obviamente me refiero a los cargos de elección popular, porque sí hay gente muy valiosa que tiene la vocación de carrera, y hace una carrera en el Estado. Pero eso también se ha petardeado por la clase política actual, ¿no? Atentando contra servir y la meritocracia. Todo el andamiaje meritocrático que se estaba armando, ¿no? Ahí también se ha dado un golpe muy, muy severo, promovido pues, por todos estos grupos. Todos tienen aparte el símbolo con la inicial del nombre del dueño, ¿no? Claro. La R, la K, la A. Entonces, bueno, lo que sí tenemos que decir es que Libertad Popular no tiene RBL, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por estar en réplica. Hemos hablado de todos los temas. La ronquera, pero... No, esperamos tenerlo ya con la campaña más avanzada también aquí en el programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.